No se va a bajar ya. Se supone que ya está ahí, ¿no? Yo digo que sí. ¿Ah? ¿Ya? Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia de Equimoción. El día de hoy nos encontramos en el tema número 16, el cual es cómo detectar conductas de riesgo en los adolescentes. El día de hoy estoy acompañado del licenciado Luis Oli. y quien les habla soy Gianmarco Guevara, ¿ok? A continuación vamos a explicar lo que vendría a ser el contenido como tal de lo que es el tema de hoy. Como tal, indicamos que es cómo detectar conductas de riesgo en los adolescentes, ¿ok? En este caso tenemos el índice de contenido. El punto número 1 vendría a ser qué son las conductas de riesgo en adolescentes, su importancia detectar a tiempo, los factores individuales de riesgo, factores familiares y sociales, tipos de conductas de riesgo, cómo los adultos pueden identificar señales y la importancia del diálogo abierto y sin juicios. Como un preámbulo tenemos lo que es cómo detectar conductas de riesgo en los adolescentes. Una pequeña definición: las conductas de riesgo en los adolescentes implicaría lo que son estar atentos a cambios de comportamiento, emociones y actitudes que puedan estar afectando su bienestar físico y emocional o social. ¿Ok? Un ejemplo tenemos, el cual es un adolescente que era sociable, que tenía muchos amigos. Nosotros no notábamos, como quien dice, tanto el padre de familia o nosotros que estemos observando como un amigo también puede ser, que de un momento a otro simplemente se aísla, no solamente de la familia, sino de sus amigos. Empieza a mostrar ciertos rasgos de irritabilidad por cosas muy pequeñas o agresividad incluso de manera constante o consecutiva. Podría estar manifestando o podríamos estar notando que de por sí existe un problema o algo que podría estar ocurriendo. Primeramente, ¿qué son las conductas de riesgo? Tenemos unas cuantas. Que el adolescente, o nuestro hijo en este caso, responderían de manera evasiva, cortante o incluso con mentiras. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, como un ejemplo que les puedo poner, el adolescente intentamos tener una conversación amena con él, simplemente intenta evadirla. Queremos hablar sobre el colegio, sobre cómo le está yendo, qué quiere realizar, qué ha hecho en la tarde, y simplemente, bien, estoy correcto. No, nada. Cortante o incluso con mentiras que nosotros podemos detectarlas rápidamente. Empieza a existir un secretismo excesivo sobre sus actividades y amistades acompañado de una actitud defensiva. Esto quiere decir que nunca nos va a comentar sobre las actividades que está realizando, como salir de la casa sin decir a dónde se está dirigiendo, con qué amigos se está juntando, y todo esto unido a una actitud muy cerrada, como quien dice. Asimismo, uno de los otros puntos que vendría a ser los más notorios vendría a ser el bajo rendimiento escolar, que vendríamos a estar notando algo más dentro de lo académico. Sus notas empiezan a bajar, empezamos a notar que el adolescente empieza a tener notas muy bajas, los maestros nos empiezan a llamar seguido. Em, Otra cosa que también podemos notar es en su cuaderno, donde van apuntando los maestros las tareas que dejan, que está teniendo ciertas conductas inaceptables, son cosas que vamos a estar notando en lo que es lo académico. Asimismo, otro rasgo que podríamos estar notando es el consumo de alcohol, tabaco o drogas, que vendría a ser un consumo de sustancias psicoactivas, ¿ok? De igual manera, tenemos lo que son relacionarse con amistades problemáticas o involucrarse en parejas con dinámicas violentas, que de igual forma vendría a ser con el consumo de alcohol, porque de ellos mismos pueden estar dentro del rango social. De esta manera, las amistades problemáticas vendrían a ser que el adolescente empieza a entender o comprender o asimismo replicar estas conductas de estas propias amistades o tener ciertas dinámicas violentas con la pareja, si es que llega a tener una, en donde empiezan a haber ciertos rasgos de violencia. ¿Ok? Asimismo, como otro dato, tenemos que notar mucho esas señales de la personalidad, que vendría a ser el bajo autoestima, y ciertas conductas sexuales inapropiadas que podríamos estar notando en él o ella, que sean muy notorios, ¿ok? Siempre hay que estar atentos a lo que podríamos estar entendiendo de lo que vendría a ser la adolescente.
Estos indicios, si no se atienden a tiempo, pueden llegar a derivar en consecuencias graves, ¿ok? Como mencionamos, tanto físicamente o emocionalmente, por lo cual es fundamental mantener una comunicación siempre abierta, observar de cerca y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Quizás nosotros, en este caso padres, quieran tener el tratamiento, pensamos que solamente con una conversación ya estará todo cubierto, pero no es así. Como tal, tiene que tener una ayuda profesional, en ese caso el psicólogo, para poder abordar el tema mejor. Quizás nosotros como padres intentamos ayudar ahí y quizás sale algo mal, porque no supimos cómo abordarlo correctamente. Asimismo, como el punto número dos, tenemos, ¿cuál es la importancia de detectar a tiempo estas conductas de riesgo? Tenemos unas. Previene consecuencias graves al evitar daños físicos, como mencioné, emocionales y sociales. Daños físicos como cortarse, autolesionarse, emocionales, que no sepa entender sus propias emociones, o sociales, evitar que la misma persona se aísle de su alrededor. Permite una intervención temprana antes de que las conductas se conviertan en hábitos perjudiciales, que va de la mano con el primero. Asimismo, protegemos la salud y seguridad del adolescente, reduciendo riesgos como adicciones, como las sustancias que mencionamos, los embarazos o la violencia que pueda ocurrir por amistades externas. Obviamente, estos beneficios no solamente vendrían a abarcar para lo que son el adolescente como tal, sino también beneficios para la sociedad. Este mismo para la sociedad tiene un impacto positivo, ya que este reduce la carga como tal de las enfermedades, el rango de enfermedades, la violencia y otros problemas sociales. Mejoraría lo que es el rendimiento académico y laboral como tal del adolescente, ayudaría a disminuir la morbilidad y mortalidad, reduce la violencia y estaría mejorando la salud pública. También tenemos lo que son factores individuales de riesgo, que vendría a ser el bajo autoestima y búsqueda de aceptación. Los adolescentes con inseguridad personal tienden a buscar validación externa. Como tal, un adolescente siempre va a estar en constante apego con otras personas para sentirse validado e inconscientemente puede estar o encontrarse en una relación donde pueda depender únicamente de esa pareja porque él no sabe cómo sentirse bien consigo mismo. El amor propio, ¿ok? Asimismo, involucrarse en grupos negativos o adoptar conductas riesgo para sentirse aceptados, como mencionamos, estar en esos grupos, como quien dice, donde son personas que consumen alcohol o drogas, se une ese grupo únicamente, no porque él desee, sino porque entiende que le dicen, no, sí, en tu casa no te entienden, consume esto, te vas a sentir mejor y quizás para él, como no ha tenido una conversación previa ante ello, no sabe que esto está mal y lo va a aplicar con eso mismo, metiéndose amistades que lo corrompan en lo que viene a ser emocional y físicamente. Asimismo, estaría generando lo que es una impulsibilidad y dificultad para manejar sus emociones. Su desarrollo neurológico le estaría dificultando a controlar impulsos y evaluar las consecuencias, como lo que mencionamos. No va a saber que metiéndose a un grupo donde consumen ciertas sustancias está mal, o metiéndose en una relación, como quien dice, tóxica, no estaría apoyando o no sabría cómo evaluar porque no se siente bien emocionalmente. Estaría notando como tal emociones intensas de enojo, tristeza, frustración y aumentando la probabilidad de conductas peligrosas con esta pareja. Un punto vendría a ser que los factores individuales de riesgo para la persona durante la adolescencia abarcan una variedad de aspectos como lo que son la baja autoestima, los problemas de salud mental, la impulsividad que mencionamos y una exposición a la violencia. En factores familiares y sociales tenemos que la falta de comunicación y vínculos familiares débiles. ¿Qué quiere decir? Que en las familias podría no existir o podría haber una ausencia de un diálogo abierto y afectivo que puede estar impidiendo que los adolescentes o nuestros hijos puedan estar expresando sus emociones y preocupaciones. Quizás en este aspecto no lo hemos notado mucho, pensamos que solamente con la presencia de nosotros
estaríamos abordando correctamente al adolescente, ¿no? Como quien dice, pero si estuve todo el día en la casa, siempre estoy con ustedes, pero realmente no estás abordando correctamente a él. No le preguntan cómo te encuentras, cómo te ha ido en el colegio, cómo te estás sintiendo el día de hoy. Simplemente con la presencia creen que es suficiente, cuando no es así. Y como tal, el vínculo familiar, tanto padre, madre, hermano, tío, tía, que se encuentre en este mismo ambiente, tiene que haber un vínculo como tal. Porque si hay vínculos débiles, entonces el adolescente no va a sentir que tiene como que esa aprobación como tal de ellos y va a buscar aprobación en otras personas que lastimosamente en la gran parte de situaciones vienen a ser malas, ¿no? Asimismo, imaginemos que los vínculos, sí hay comunicación, pero existen conflictos familiares o quizás un modelo negativo en el hogar. Los adolescentes pueden llegar a reproducir estas conductas o buscar escapar de ellas a través de comportamientos de riesgo. ¿Qué quiere decir este punto? Que a lo mejor en la casa hay un papá que le pega a la mamá, una mamá le pega al papá, los tíos consumen ciertas sustancias, no se encuentran en el hogar, hay discusiones frecuentes o incluso hay violencia por parte de ellos o violencia hacia el propio adolescente como tal, que menciona que puede llegar a reproducir estas conductas, como se menciona antes con pareja o incluso con amigos, pero también puede intentar escapar de ellas a través de comportamientos de riesgo, como lo que mencionamos, consumo de sustancias psicoactivas, autolesionarse, ¿no? Como tal, que eso puede generar tanto el punto uno y 2. Y asimismo, también estaríamos notando una influencia negativa del entorno social. E imaginemos que el adolescente se encuentra en un entorno, en un ambiente, no hablo necesariamente del hogar, sino también en donde puede estar viviendo, en donde puede estar aprendiendo desde las redes sociales, quizás un desafío viral que menciona, haz esto, y él piensa que es bueno porque nunca ha tenido la comunicación necesaria como para abordar ese tema. Estaría aumentando la exposición a modelos de comportamiento inadecuados, idealizando o pensando que estas conductas como fumar, consumir marihuana, tomar alcohol, uy, que me siento bien genial, considera que es lo correcto, ¿no? Y normalmente en esta época, como quien dice, de tecnología, estos tipos de desafíos o de las redes sociales son más abiertas a estos adolescentes porque nosotros confiamos en que no van a ver ese tipo de situaciones porque creemos que porque ya tiene una edad puede manipularse por sí mismo, pero no es lo correcto. Nunca hay que invadir como tal la privacidad y preguntándole qué estás haciendo, revisando sus cosas, porque hay que generar una comunicación afectiva como tal con el adolescente para poder abordar ese tema de mejor manera. Estos vendrían a ser los factores familiares y sociales que se deberían tomar sí o sí en cuenta, porque uno piensa que, que solamente el adolescente debería apoyarse o estar en sí mismo él solo. Y no es así. Como tal, afecta, como mencionamos, la falta de comunicación, el vínculo débil que tiene la familia, los conflictos que pueden estar ocurriendo dentro de la familia, modelo negativo que puede estar aportando ese familiar en específico, y la influencia negativa de ese mismo entorno, que imaginemos no es la familia, no es el padre ni la madre, pero es un tío, es alguien que vive al costado de él, es un vecino, o los amigos con los que se junta, y hay que evitar y siempre conversar y decir, esto está mal, no deberías juntarte con esta persona, las drogas hacen esto, el alcohol te hace esto, fumar a la larga te hace esto, siempre comunicándole como tal y siempre de alguna u otra manera dándole a entender de que eso está mal, ¿ok? Porque realmente tiene que existir una conversación sí o sí a la par para abordar ese tipo de factores, ¿ok? Asimismo, voy a darle paso al licenciado Luis para que pueda continuar con lo que vendría a ser la exposición, para que puedan explicar los tipos de conducta y también unas ciertas recomendaciones y cómo podríamos dar cierta habla a los padres o también adultos que podríamos estar observando a un adolescente con este tipo de conductas de riesgo. ¿Ok, licenciado? Correcto, buenas. Ahora, empezamos con el tipo de conductas en los riesgos de adolescentes. A ver, los factores individuales de riesgo para las personas durante la adolescencia abarcan una gran variedad de aspectos, como la baja autoestima, problemas de salud mental, impulsividad y la exposición a la violencia. Más que nada son los puntos que hemos ya tratado aquí en la presentación que estamos dando. Bueno, ahora, uno de ellos es el consumo de sustancias psicoactivas. El uso de alcohol, tabaco, drogas o medicamentos sin recetas, si bien es sabido más que nada, que son sustancias psicoactivas y son sustancias que si no tenemos ningún tipo de control, o en todo caso, que si se evita, es lo recomendado, ¿no? Evitar esas mismas conductas. Ahora,
Sé que el contexto de ahora es un poco, digamos, hay mucha información, hay muchas referencias negativas de que consumir alcohol es algo bueno, es agradable o es algo hasta social. Si bien es algo que se da mediante las redes sociales, es algo que usualmente se puede ver ya sea en los medios o en las redes sociales más que nada. Señores, tengamos en cuenta que un adolescente que comience con estas conductas no es nada bueno y mucho más perjudicial para ellos y para su desarrollo y aquí más adelante, quién sabe. Más que nada, estar atentos a este factor. Ahora, sigamos. La sexual de riesgo. Conducta sexual de riesgo. Acá es un tema bien interesante. Si bien las relaciones sexuales sin protección y el inicio precoz de la actividad sexual o también de múltiples parejas. En este caso es recomendable. Sabemos que, bueno, como les indico, ¿no? El tema de las redes y todo ellos y la coyuntura y toda esa información que ahora es muchísimo más fácil obtener. El tema sexual es algo que debería tocarse entre padre e hijos en cierto momento, ¿no? Cuando ya inicie las sospechas de que ya exista un cierto interés de un adolescente hacia tener una parejita o salir con alguien, ¿no? Sería bueno abordar de qué trata, los riesgos que proceden y cómo abarcar más que nada eso. Más que nada también para establecer esa pequeña confianza con los padres, padre e hijo, ¿no? En ambos. Padre, madre, hija, hija. Ahora, violencia a otro tipo de conductas. Ahora, las peleas físicas, el bullying, la violencia en pareja, las autolesiones como cortes y pensamientos suicidas son puntos que sí hay que estar alertas a que esto pues se pueda presentar. Si bien en el colegio ya hace muchos años el bullying siempre se da hasta ahora. Capaz nuestros hijos sean víctimas, o capaz no, o capaz ellos les hayan dicho, o capaz la profesora les hayan comunicado que ocurre eso. Y mayormente lo del adolescente, por temas de miedo, por temas de, digamos, vergüenza, no lo comenta. Pero siempre es bueno indagar un poco más con quién te juntas, cómo juegan, si han habido ocasiones que un niño viene con un moretón, con un arañazo, y la pregunta es, ¿cómo te hiciste eso? Y lo que el niño usualmente dice, pero en este caso adolescente, es, me he golpeado, no, fue un accidente, me he caído, jugando, quitándome esto, me ha arañado. Pero señores, tengamos en cuenta de que posiblemente haya sido una pelea, haya sido un malentendido con un compañero, porque era algo ocurre. Siempre es bueno indagar eso, ¿no? Con quién andas, cómo juegas y tratar más a profundidad cómo su desempeño, no tanto el académico, porque en ese punto más nos fijamos en el ámbito social, ¿no? Cómo es su entorno ahí en el colegio, en la escuela y todo ello. Ahora, ¿cómo los adultos pueden identificar señales de riesgo? El primero de ellos, por decirlo así, la observación atenta de cambios en la conducta diaria. Si ven, bueno, cada adolescente tiene una rutina. Se levanta, va al colegio, regresa, almuerza, ¿no? Todo ello. Eh, Hay que estar alerta a los cambios de humor, a los hábitos, al rendimiento o al interés por cada actividad. Notar señales físicas como el descuido personal, moretones o marcas autofligidas. Usualmente el niño, pero en este caso adolescente, ya sea en algún momento, no sé, cuando se puede compartir en la mesa, ¿no? Un almuerzo, una cena, en todo con ellos, siempre se nota un humor. Normalmente están alegres, normalmente están animados y todo ello. Basta el mínimo cambio de que el niño comience a estar un poco más triste, un poco más como que evitativo, ¿no? Sería lo recomendable indagar un poco más, ¿no? ¿Por qué estás así? Lo más probable es que el adolescente se niegue a contestar, ¿no? No ha pasado nada, pero poco a poco yo lo recomiendo, ¿no? Más que nada que poco a poco se interese. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha pasado algo en el colegio? ¿Ha pasado alguien con tal persona? Y poco a poco el adolescente va a sentir esa pequeña confianza y ustedes mismos van a notar de que ellos van a comentarle, ¿no? Ha ocurrido esto, ha pasado esto. Pero a lo que vamos es que la observación de esa conducta también hay que estar muy atento de lo que pueda ocurrir. Ahora, en la escucha activa y sin juicios. Crear espacios de diálogo donde el adolescente se sienta escuchado, comprendido. Evitar interrumpir o minimizar lo que expresa, mostrando empatía y disposición a ayudar. Correcto. Acá es un tema que siempre se da. Que el adolescente comienza a hablar, hablar, hablar de cómo le fue. Y eso es algo muy bueno en sí.
Es muy bueno que el adolescente se explique, se explaye en todo ello. Y siempre, bueno, siempre a los papás hay que estar, digamos, atento a lo que dicen, ¿no? Más que nada evitar cortar, evitar ser evitativo a lo que está diciendo y más que nada mostrar el interés a lo que ellos comunican. Luego, construir confianza a través de la comunicación constante, hacer preguntas abiertas y demostrar interés genuino por su mundo. Mantener el diálogo frecuente y no solo en los momentos de crisis. La confianza es un tema muy importante aquí, por no decir el tema principal también. La confianza de un adulto, de los padres, de la familia en sí, al adolescente va a ser el eje. Ya, más que nada porque, a ver, si el niño no, si el adolescente no confía en uno, no confía en nosotros, entonces se va a complicar. No sé, no, o sea, se va a complicar no tanto la forma de que eh, ellos puedan comunicar, sino que cómo pueden expresarse y cómo se pueden abrir. Entonces, lo recomendable aquí es que el papá, mamá, abuela, el adolescente la persona que más comparte con el adolescente, entienda un poco más, ¿no? Un poco más de cómo ellos se prestan, cómo ellos juegan, con quién se relacionan, ¿sí? Ellos mismos notan ese interés y así establecemos una confianza mediante la comunicación, bueno. Ahora, la importancia del diálogo abierto y sin juicios. Aquí, fomentamos la confianza y la cercanía emocional. El diálogo sincero permite que el adolescente se sienta seguro para expresar lo que siente y piensa. Y la confianza se construye con respeto, paciencia y sin actitudes de crítica inmediata. Correcto. Luego, permite conocer las verdaderas preocupaciones del adolescente. Al escuchar sin juzgar, es más fácil que ellos hablen sobre lo que le preocupa e influye en su conducta. El adulto se convierte en un espacio seguro, donde puede buscar orientación. Recordemos que los adultos, los padres, y somos la figura principal de que ellos puedan confiar y que ellos van a hacer caso, más que nada. Y previenen que el adolescente busque respuestas en entornos negativos. Si no encuentra comprensión en casa, buscará aceptación en otros lugares, muchas veces inseguros o dañinos. El diálogo abierto fortalece su criterio y le brinda herramientas para resistir presiones externas. Correcto. A ver, recomendaciones finales. Escuchar sin juzgar. Preguntar con interés genuino y validar sus emociones. Conversar sobre temas de manera naturales, drogas, sexualidades y emocionales. Estar atentos a señales sutiles como cambios de humor, hábitos, amistades, rendimiento académico, no espiar, sino generar confianza para que ellos mismos se abran. Los adolescentes necesitan reglas, pero también comprensión. Explicar las razones de los límites y ser coherentes con las acciones. Ante señales de riesgo, buscar apoyo en psicólogos, docentes o servicios especializados. La intervención temprana es clave para evitar las consecuencias mayores. A ver, conclusiones finales. Detectar conductas de riesgos no es espiar ni controlar, es cuidar. La detección temprana permite orientar al adolescente antes de que adopte hábitos destructivos. La base de la prevención es el vínculo fuerte, familiar o emocional en este caso. Un adolescente que se sienta escuchado y comprendido tiene menos necesidad de buscar aceptación en entornos negativos. El acompañamiento de la familia y la escuela es determinante. El trabajo conjunto de adultos significativos permite ofrecer un entorno seguro, donde el adolescente pueda crecer, equivocarse y aprender sin exponer a daños graves. Ok. Adiós. Como decía el licenciado, tenemos lo que son unas recomendaciones que estamos brindando nosotros, ¿no? Claro, tanto como así como nosotros que somos licenciado Luis, licenciado Gianmarco, mencionó lo que son, ¿no?, las recomendaciones finales. Hay algunos temas aquí que deben estar mucho hincapié, ¿no? Porque uno pensaría, al ejemplo, en primera recomendación, que es quizás conversar algún tema como las drogas o sexualidad, emociones, podríamos estar incitándolos a que ellos realicen estas acciones, ¿no? Vamos a hablarles sobre las drogas, pensamos que es incitándolos, pero en realidad no. Si nosotros agarramos a un adolescente que no tiene ningún tipo de conocimiento como tal sobre estos temas y lo dejamos a la deriva, va a consumirlas. Si no hablamos sobre sexualidad, va y no conoce sobre ciertos métodos anticonceptivos, no conoce sobre el VIH o diferentes tipos de transmisión sexual, va a ir sin conocimiento y va a pasar lo peor. Igual con sus emociones. Quizás, como mencionó en un momento el licenciado, hablar con el adolescente y escuchar que nos está hablando, tenemos que generar con él una escucha activa, porque es como si yo le hablara a él
sí, mira, licenciado Luis, el otro día me sentí de esta manera, y él está, ah, sí, ya, ok. Y eso no es escuchar. Uno pensaría que estar sentado al costado y es estar hablándolo, pero en realidad no es así. Tienes que sentarte como tal y escucharlo realmente. No porque sea compromiso, ya, ya, dime, ¿qué pasa? No, es ir y de frente. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué ocurrió en el colegio? ¿No? Por ejemplo. Y cada vez que él te converse, generar una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Cada vez que él te hable, que se demuestre que realmente tú le estás hablando. Estamos hablando de que si él me empieza a conversar, ¿ya? ¿Y qué te dijo tu amigo? No, sí, mi amigo estuvo muy contento, me hizo esto. Ya, ¿y cómo te estás sintiendo ahora? Así, generarle una conversación amena. Eso es con cuanto a sus emociones, cómo se siente. Sexualidad es igual, no es un tabú hablar, no es un tabú decirle, mira, existen las transmisiones sexuales porque ha pasado esto, esto y aquello. Hay algunas personas que tienen esta transmisión y tienes que usar ciertos anticonceptivos, porque como les menciono, hablar sobre anticonceptivos, hablar sobre esos ciertos temas, no estamos incitándolos como tal, estamos solamente brindando una información para prevención, porque es prevención como tal. Igual con las drogas, mencionarles, porque no solamente drogas existen marihuana, no, existen fármacos que inconscientemente pueden consumirlas sin saber, ¿no? Uy, qué bien se siente, pero él no sabe que está mal, ¿no? O sin, porque, ¿por qué? Porque su amigo le dijo, prueba esto, te vas a sentir mejor, te vas a sentir la gran onda, ¿no? Y realmente sabemos que no es así. De igual manera, como mencionaba el licenciado, hay que estar atentamente a las cuestiones que puede estar teniendo el adolescente, pero no espiándolo. El adolescente tiene de por sí lo que es su privacidad, tiene su habitación, tiene su celular y tampoco les estamos diciendo que, uy, ya, sospecho que mi hijo habla con X pareja o habla con X amigos que los incitan a, uy, acojo su celular y me meto a checar todo. No es así. Si ustedes empiezan a generar una comunicación, como dice, tranquila, amena, una conversación que vaya por esos lares, como quien dice, él solito se va a soltar. Él solo va a empezar a comunicarse, va a decir, me siento de esta manera. Y si le es complicado, ahí es donde nosotros tenemos que buscar a un profesional. Y el profesional mismo le va a indicar que esto está pasando, él se siente así de esta manera, porque como le menciono, yo les mencioné al principio, nosotros no somos profesionales, los padres como tal no son profesionales para brindar ese tipo de conversaciones, que a lo mejor puede pasar en algunas situaciones, pero algunas cosas pueden escapar de nuestras manos porque no comprendemos eh, como tal, ¿no? El adolescente necesita reglas, también nos mencionaron, o también entender a las señales de riesgo, como buscar apoyo, como le mencioné, que sean especializados, porque la intervención temprana como tal, si nosotros lo notamos como padres, decimos, uy, a mi hijo se siente mal. Noté esto en sus brazos, noté que llega borracho todas las noches, o noté que se está juntando con otras amistades, está empezando a ocultarme cosas, está más cerrado, no quiere hablar conmigo. Son cosas, o lo académico incluso, son cosas que se van a notar y uno como tal se va a estar dando cuenta de eso. De igual manera le indicó lo que son las conclusiones, ¿no? Que, como mencionamos, no espiar ni controlar, también es cuidar. Una detección temprana permite orientar al adolescente antes de que adopte hábitos destructivos, como los que mencioné hace un momento, como lo de los brazos. De igual manera, un adolescente que se siente escuchado y comprendido tiene menos de necesidad de buscar una situación en entornos negativos, porque a la par no va a encontrarse con una relación que la trata bonito, pero él esquiva todos actos como quien dice, eh, eh, signos tóxicos, como quien puede indicar de que la persona le pega, la pareja le pega, la pareja le insulta, le dice que no se junte con eso, evita que se junte con amistades, empieza a hablar en algún momento quizás que ha ocurrido, empieza a decir que no, que tus padres no, vete conmigo y se va. No hemos notado esas conductas, esos signos de como los que mencionamos al inicio, porque no hemos querido escucharlo. Quizás sí nos quiso hablar, pero no lo quisimos comprender. Nosotros estábamos más confiados pensando que realmente estaba bien, porque simplemente no nos hablaba. Es un adolescente, él es así, no va a pasar nada. No, si bien es cierto que el adolescente en esa edad puede estar teniendo ciertos actos de rebeldía, no indica de que vamos a estar esquivándolo o no queriendo comprenderlo, ¿no? Porque el adolescente en ese momento quiere sentirse realmente comprendido y realmente tenemos que abordarlo bien de esa manera. Asimismo, también el acompañamiento de la familia y la escuela, que vendría a ser determinante, como mencionó el licenciado. El trabajo en conjunto de adultos, si es que somos un adulto y vemos a un adolescente, o el de padres, si tenemos un hijo como tal, se tiene que crear un entorno seguro, no solamente del padre y madre, como mencionó, sino del entorno en total que se encuentra rodeado de este mismo, ¿ok? Que puedan ayudar a crecer
a que se equivoque, porque todos se tienen que equivocar, pero siempre hay que checar en todo momento de que sea sano, ¿ok? Como menciona, aprender sin exponerse a daños graves, ¿ok? Ese vendría a ser lo que vendría a ser en nuestro tema número 16 de cómo detectar conductas de riesgo en los adolescentes, tanto la exposición mía y del licenciado, ¿ok? Estas diapositivas van a estar siendo subidas a lo que es la página del Centro Psicológico de Emoción, donde puedan abordarlo de mejor manera. Lo que yo les puedo recomendar como tal, más aparte de las recomendaciones que les hemos brindado, es que sigan indagando más información, porque a lo mejor esto que les hemos dicho no llena ese hueco que a lo mejor tienen en la cabeza referente a, pero ¿qué tipos de droga existen, no? ¿Y qué puedo hablar de la sexualidad? ¿Qué puedo hablar con mi niño? Con mi adolescente, perdón, ¿qué puedo hablar con mi adolescente? ¿Cómo puedo apoyar yo a un adolescente que no es mi hijo? Imaginemos que somos un maestro y los padres no están presentes y el maestro quiere saber por qué mi niño es así de cerrado, por qué no hace las tareas, por qué siempre viene golpeado, por qué a veces evita preguntas, por qué está faltando. El profesor en este caso también puede abordar esos temas, no tiene nada de malo. Y asimismo también podemos entrar en un internamiento con el adolescente para realmente saber qué es lo que ocurre. Porque si imaginemos que los padres son ciegos, imaginemos, no observan esas conductas, entonces el maestro, en este caso, si está viendo esto y quiere indagar un poco más, puede saber específicamente qué le pasa, qué ocurre, decirle a los padres, si es que les interesa saber sobre ello, y ayudarlos, porque en el peor de los casos, o en el bueno de los casos, imaginemos que realmente no lo han notado, no saben porque no saben cómo abordarlo y pasa lo peor, ¿no? Pero imaginemos que son padres que son conscientes y no le toman importancia, ahí está la maestra como tal para indicarle estas pautas que podemos tener, ¿no? Son recomendaciones que se les puede brindar respecto a ello, buscar mucha más información para que puedan cerrar un poco más estas dudas. Como menciono nuevamente, estas diapositivas van a encontrarse en la página del centro, donde puedan checarlas, pueden descargarlas, incluso pueden hacer preguntas donde nosotros podemos responderlas sin cuestiones para que tengan un mayor conocimiento. Y realmente eso vendría a ser todo, ¿no, licenciado? Vendría a ser realmente todo lo que podíamos abordar respecto a ello. No sé si el licenciado quisiera decir algo a la par de lo que hemos estado conversando, hablando el día de hoy. Sí, más que nada hacer recordar que a los adolescentes, si bien son como, bueno, al igual que los niños, son como esponjitas que reciben bastante información. Entonces, no solamente la información, sino que también todas las conductas que ellos ven. Así que seamos un ejemplo para ellos de cómo se hacen las cosas, cómo se deben hacer, no llegar con, no ser una mala influencia hacia ellos. Sé que la coyuntura es un poco fuerte, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo para ellos, ¿no? Para crecer, como las plantitas. Hay un gran cuidado, un gran fruto. Así que más que nada eso, a seguir, interésense por el mundo de los adolescentes, el mundo de los niños, que es un mundo bien, bien interesante, y darle mucho amor. Así que no se olviden de eso, y más que nada las diapos van a ser subidas a la página. Síganos en todas nuestras redes y a estar atentos a las próximas noticias. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Chao.